buenas tardes. Bueno, tenemos hoy entre nosotros a un conferenciante, un ilustre conferenciante que además nos va a informar de muchísimas cosas de interés. Se están haciendo ahora investigaciones de mucha importancia en el CERN y aquí en España pues se siguen con muchísimo interés. Bueno, Manuel Aguilar Benítez de Lugo ha sido vicepresidente del Consejo del CERN en Ginebra. Hoy es también el director del Departamento de Investigación Básica del CIEMAT. Ha estado, aparte de ser doctor por la Complutense y todas estas cosas, pues ha estado en el laboratorio de física de partículas del CERN, ha estado muchos años allí y tenía un cargo importante, investigando las cosas que sabéis que allí se están haciendo. En el Laboratorio Nacional de Brookhaven de Nueva York, después en el Collège de France y bueno, y muchas más cosas que voy a pasar porque si no estaríamos toda la tarde hablando de las cosas que ha hecho nuestro conferenciante. Ha publicado más de, ¿cuántos parece que ha publicado? Yo diría 20, 50. ¿Cuántos creías tú que había? Pues han sido más de 500. Más de 500 artículos científicos en revistas especializadas. Ha presentado además muchas comunicaciones en congresos nacionales, internacionales. En fin, es una persona dedicada íntegramente a esta investigación en esta parte de la física tan fascinante. Y además es académico de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, aquí en España. No voy a decir nada más porque me ha dicho que yo tengo que ser breve, yo querría decir más cosas, pero vamos a darle la palabra. Buenas tardes. Yo empiezo por agradecer a la Universidad Politécnica de Madrid y a Atanasio Lleó la amabilidad que ha tenido al invitarme para dar aquí una conferencia. Voy a empezar rindiendo un mínimo homenaje a George Sharpak, que ha muerto hace un mes, que fue Premio Nobel de Física en 1992 y que a finales de los años 60, principios de los años 70, inventó unos detectores de partículas que han tenido, que es la cámara proporcional multihilos, y algunos derivados que han tenido una importancia extraordinaria y que han sido piezas esenciales de la instrumentación utilizada en los más importantes descubrimientos que en este campo de la ciencia se han hecho en los últimos 40 años. Y voy a hacer un paréntesis para brevemente ilustrar alguna de sus contribuciones en el contexto de lo que es hoy por hoy el mayor proyecto científico que se está realizando en el mundo y que se está realizando en el Laboratorio Europeo de Física Nuclear, que está en el CERN y del que habréis probablemente oído hablar. Es el Gran Colisionador Hadrónico del CERN, que esta es una fotografía de su director desde enero del 2009, el alemán Rolf Dieter Hoyer, que tiene como objetivos principales entender cuál es el mecanismo por el cual la masa de los constituyentes fundamentales es la que es, entender cuál es la naturaleza de la materia oscura, de la que hablaré más tarde, comprender la estructura del espacio-tiempo, profundizar en la comprensión de las diferencias sutiles entre materia y antimateria, que tienen una importancia enorme para explicar por qué estamos todos hoy aquí, y luego cualificar el plasma primordial, que es un estado de la materia que debió de formarse cuando el universo tenía menos de 10 elevado a menos 24 segundos. Estos son los objetivos físicos principales de esta gran instalación. Ya veremos el LHC que es capaz de hacer. Lo que sí está claro es que determinará el futuro de la física de partículas energías, de partículas elementales o física de altas energías. Decía Oscar Wilde que si te apoyas demasiado en los principios, estos terminarán por ceder. Y por lo tanto, aunque he dicho cuáles son, a nuestro entender hoy, los objetivos principales de esta gran aventura científica, conviene estar con mentalidad flexible. No vaya a ser que las cosas que se descubran en esta instalación
no tengan mucho que ver con lo que aquí he comentado. El LHC, para daros una idea, es una máquina que va a permitir hacer colisiones entre protones viajando en direcciones contrarias a la velocidad de la luz, con una energía que es lo equivalente a 15.000 veces la masa del protón. Y va a ser una máquina extraordinariamente intensa. De hecho, por segundo, en los 4 puntos de interacción que tiene, se van a producir 1.000 millones de colisiones protón-protón, de los cuales solamente una en 1 billón español, en 10 elevado a 12, serán de interés. También esta máquina puede funcionar como un colisionador plomo-plomo para estudiar ese aspecto último que he mencionado, que es un nuevo estado de la materia, que es el plasma de quarks y gluones. Esta es una vista del túnel de 27 kilómetros que está en los terrenos del CERN, excavado a una profundidad que oscila entre 50 y 120 metros bajo tierra. Es un proyecto que ha durado desde su concepción hasta estos momentos 25 años y que permitirá la obtención de datos físicos de importancia durante los próximos 20 años. Aunque la energía que se consigue en esta máquina es extraordinariamente elevada y realmente en determinadas unidades, que es la energía de una partícula incidiendo sobre un blanco en reposo, es del orden de 100.000 gigaelectronvoltios, 100.000 veces la masa del protón. En el espacio, del espacio nos llega radiación cósmica, partículas cargadas, de muy alta energía. Y de hecho, hay un proyecto que está estudiando esta radiación de muy alta energía en la Pampa Argentina, que llega a 10 elevado a detectado rayos cósmicos que tienen una energía que es entre 4 y 5 órdenes de magnitud mayor que la energía que se produce con los aceleradores de partículas más novedosos como es el LHC. Por lo tanto, aunque los aceleradores han sido esenciales para entender la estructura de la materia al nivel que hoy la conocemos, hay todavía bastantes cuestiones, por ejemplo, entender de dónde proceden estos rayos cósmicos de muy alta energía que vienen del espacio, y de ahí que el estudio de la radiación cósmica, que es el tema de mi conferencia, sea un tema de extraordinario interés. Esto es una vista frontal de uno de los 2 grandes. Hay 4 detectores, pero 2 son extraordinariamente grandes. Este es el detector en donde está mi equipo de investigación. Mide 16 metros de diámetro y unos 25 metros de profundidad. Y tiene, para que os deis una idea, 100 millones de canales electrónicos. El peso de este detector es del orden de 12.500 toneladas. Estos sistemas, estos instrumentos que se ven aquí entre estas estructuras de hierro en rojo, son detectores de deriva, cámaras de deriva, basadas en los desarrollos que hizo a principios de los años 70 George Sharpak, ese premio Nobel del que os he hablado, y que fue el inventor de la detección de estos detectores gaseosos. El otro gran detector es el detector Atlas, pesa 7.500 toneladas, es bastante más grande en tamaño que el detector anterior, que es muy compacto debido a las distintas estructuras magnéticas. Y aquí en primer término se ven estas estructuras que son toroides superconductores en aire, y los criostatos fueron construidos por una empresa española, miden 25 metros de longitud, fueron construidos por una empresa española en un proyecto que yo dirigí cuando era gestor a final de los años 90. En septiembre del 2008 esta máquina inició su funcionamiento. De hecho, había muchas expectativas, incluso el CERN estuvo sometido a un juicio porque se decía que se podían producir microagujeros negros que absorbieran toda la materia terrestre y desintegraran la Tierra. No fue así,
y la prensa británica dijo que el mundo había sobrevivido al Big Bang producido en Ginebra en septiembre del 2008. Desgraciadamente, 10 días más tarde hubo un cortocircuito que afectó unos tubos por donde circulaba helio líquido superfluido. Se produjo, al pasar al estado gaseoso, un incremento de volumen de un factor 1000. Eso creó una explosión y la 10ª parte del acelerador, esto es casi 3 kilómetros, resultaron seriamente afectados, y de ahí que hubo que montar en el CERN una fábrica para la reparación de los imanes, que hubo que subirlos del plano del acelerador a superficie, repararlos, pero en noviembre del 2009 la máquina está en periodo de funcionamiento, no a la energía nominal de 14.000 gigaelectronvoltios, sino solo a 7.000. Así va a estar funcionando durante los próximos, como mínimo, 14 meses. Probablemente luego habrá una parada y luego a partir del 2013 funcionará a plena intensidad y a máxima energía. Ya durante todo este año se han tomado muchos datos. La máquina funciona extraordinariamente bien y esto es un ejemplo de una de las colisiones en donde se producen centenares de partículas y, repito, se han producido ya bastantes publicaciones científicas. Decía Jules Renard que hay momentos en donde todo parece funcionar y que no hay que asustarse, porque desgraciadamente pasan. Por lo tanto, aunque las expectativas son muy buenas, hay que ser cauteloso y no debe de excluirse que puedan producirse incidentes desagradables. Pero parece ser de momento que todo está bajo control. Esta máquina tiene una serie de objetivos a corto plazo y objetivos a más largo plazo. La idea es realmente coleccionar millones y millones de interacciones de máximo interés. ¿Cuáles son las expectativas? Pues ya decía Niels Bohr que predecir es algo muy difícil, especialmente acerca del futuro. El objetivo más importante de este proyecto, al menos en su fase inicial, es desentrañar el mecanismo de generación de masas de los constituyentes fundamentales, lo que se llama mecanismo de Higgs. Pero mi impresión es que para validar este mecanismo probablemente necesitamos esperar 2 o 3 años y es muy difícil predecir cuándo aparecerán señales de física más allá del modelo estándar, que a la escala de energías actualmente investigada está perfectamente contrastado. No hay ninguna desviación experimental relevante. Hay muchos estudios que nos dicen cómo, en función de la cantidad de datos que se vayan eliminando, iremos pudiendo explorar propuestas teóricas de extensiones del modelo estándar, como podría ser la supersimetría, distintos modelos de bosones de Higgs, otras alternativas para la explicación de por qué las masas de los constituyentes fundamentales tienen los valores que tienen, etcétera, etcétera. De momento, solo hemos visto un Higgs, que es el profesor Peter Higgs, que nos visitó en abril del 2008. Y tampoco hemos visto cosas extrañas como microagujeros cuánticos. El único buscador que ha aparecido por el CERN es el profesor Stephen Hawking, que también visitó CMS no hace mucho tiempo. Dicho esto, voy a pasar ya a lo que es la conferencia, empezando por recordar lo que hoy sabemos sobre la historia temporal o la historia térmica del universo. Sabemos que el universo tiene del orden de 13.700 millones de años y conocemos muy bien la física que gobernaba la evolución del universo cuando éste tenía una vida solo de 10 elevado a menos 10 segundos. La temperatura era alta, 10 elevado a 15 grados Kelvin, que en términos de gigaelectronvoltios es del orden de 100. Esto es lo que se ha estudiado en los últimos 20 años en los aceleradores de partículas, tanto en el CERN, en el proyecto LEP, como en Estados Unidos, en el proyecto Tevatron y en algunas otras máquinas. Con
la instalación que os he mencionado anteriormente, el LHC, vamos a tratar de estudiar mejor cuáles eran las leyes y cómo estaba hecho el universo a escalas de tiempo inferiores a la 10 elevado a menos 10 segundos. Y el estudio de la radiación cósmica de muy alta energía también nos va a dar información de cómo era el universo a distancias temporales más pequeñas del Big Bang. ¿Cómo hemos llegado a aprender lo que está resumido en la anterior transparencia? Pues, por una parte, el estudio muy detallado, el estudio experimental muy detallado en experimentos como el CERN, con aceleradores de partículas, que recrean esas condiciones de densidad, de energía que había en los instantes primeros de existencia del universo. Pero casi todo lo que hemos aprendido sobre el universo lo hemos aprendido observando los mensajeros del cielo, que es la radiación de distinto tipo que llega del universo. Hay 4 tipos de radiación que viene del espacio exterior: la radiación electromagnética, los neutrinos, las ondas gravitacionales y los rayos cósmicos, que va a ser realmente en lo que me voy a concentrar. La radiación electromagnética, es importante recordar que la parte visible de la radiación electromagnética es una parte muy pequeña, y va entre longitudes de onda de los 400 en la parte del ultravioleta a 700 en la parte del infrarrojo. De hecho, durante muchos siglos, lo único que hemos aprendido del universo ha sido a partir de la radiación electromagnética visible, por una razón muy sencilla, y es que la atmósfera es opaca a la radiación electromagnética en casi todas sus frecuencias o en casi todas sus longitudes de onda. Y de hecho es muy posible que el ojo humano haya tenido que adaptarse a este hecho de que la atmósfera de la Tierra es opaca a casi todas las longitudes de onda. Si no hubiera habido esta adaptación, probablemente hubiéramos sido incapaces de ver las estrellas. Pues con el estudio de la radiación electromagnética en la parte visible y cercana, pues las microondas, pues se ha descubierto el fondo de radiación de microondas, que es una señal, una fotografía de cómo era el universo cuando tenía 380.000 años. Se han descubierto los púlsares, también premio Nobel de Física en el 74. Se han descubierto los púlsares binarios, 1993, que es la primera evidencia indirecta, prácticamente la única, de la existencia de ondas gravitacionales predichas por la teoría general de la gravitación de Einstein en 1916. Y no hace mucho tiempo, hace menos de 20 años, se ha descubierto que ese fondo de microondas, que repito, es la imagen que tenía el universo cuando solo tenía 380.000 años, ahí se han descubierto una serie de anisotropías que representan la evolución de las perturbaciones cuánticas que se producen en el momento del Big Bang y que son las semillas a partir de las cuales se van a ir formando las estrellas, las galaxias, los cúmulos galácticos y dando lugar al universo con la morfología que nosotros hoy podemos medir. También se ha descubierto, y también es premio Nobel de Física en 2002, que en el universo hay fuentes emisoras no solo de rayos electromagnéticos, sino exclusivamente de rayos X. Estos son algunos de los experimentos relevantes, probablemente habéis oído hablar de ellos. El satélite COBE, que a principios de los años 90, descubre en el mapa de temperatura del universo que hay pequeñas anisotropías, que repito, son las semillas a partir de las cuales se construye, por efecto de la gravedad, las estructuras galácticas, las estructuras estelares que nosotros podemos medir hoy. Fue el premio Nobel de George Smoot
y John Mather. Esto ha sido muy mejorado por WMAP, que ha estado tomando datos ya desde hace bastantes años y que eso nos ha dicho cuáles son los componentes del universo hoy. Hablaré de esto un momento más tarde. Y cómo era el universo cuando solo tenía 380.000 años de vida, cuando se produjo el desacoplo de la radiación de fondo de microondas. También, y esto es bien conocido, el telescopio Hubble, que lleva funcionando desde hace más de 20 años, proyecto de la NASA, esto ha permitido, por un lado, medir con altísima precisión a qué velocidad se van alejando los cuerpos celestes visibles para nosotros en función de esa distancia. Desde los años 20, debido a Hubble, se sabía que cuanto más lejos están los objetos celestes, con más rapidez se alejan del observador. También han hecho medidas de un tipo de estrella en su fase casi final de vida, que son las supernovas de tipo 1A, y esa medida para supernovas muy lejanas son las que han permitido descubrir que la componente principal en masa y energía del universo hoy es un tipo de energía repulsiva, contrario a la gravedad, que se llama energía oscura. Desde hace algo más de un año, la misión Planck, es una misión de la Agencia Europea del Espacio, está estudiando las anisotropías del fondo de microondas con una alta resolución y midiendo también la polarización de esa radiación del fondo de microondas, con lo cual profundizaremos en el conocimiento de cuál es la estructura en materia y energía del universo hoy y cuando tenía solo 400.000 años de existencia. Hemos aprendido con todas estas medidas que la geometría del universo es plana, esto es, que la densidad de materia y energía es igual a la densidad crítica, y también hemos aprendido por el estudio de las fluctuaciones del fondo de microondas, como he dicho antes, de las supernovas lejanas, estudio de sus luminosidades y la evolución de los cúmulos galácticos, hemos aprendido que el universo está formado por 30% está formado por masa y del orden del 70% por esa energía que, repito, es repulsiva, que explica por qué el universo se está en estos momentos expandiendo de manera acelerada. Y también hemos entendido que de ese componente, el 30%, que es materia, solo una parte pequeña, el 20%, menos del 20%, es materia que ni absorbe ni emite ni radiación electromagnética, y de ahí que se llama materia oscura. Este es el resultado en función de estos parámetros que se han medido utilizando esos tres grandes tipos de medida que he mencionado anteriormente: supernovas, evolución de cúmulos galácticos y anisotropías del fondo de microondas, pues con los valores que se obtienen, 30% y 70%, que es la curva roja, el universo ha empezado su camino de expansión acelerada. Por lo tanto, para los que viváis 20.000 millones de años, dentro de nada no veréis absolutamente ninguna estrella, porque habrán desaparecido por el horizonte del universo debido a esta expansión acelerada. Y esta es la imagen que hoy más o menos tenemos. El universo, según la teoría inflacionista del Big Bang, empieza por una gran explosión, se producen fluctuaciones cuánticas que están en el origen de esas diferencias de temperatura que se observan al mirar la radiación del fondo del microondas, el momento en que se desacopla la radiación electromagnética. Y a partir de ahí hay una evolución con una ley dominada por la teoría general de la gravitación, que incluye cómo se va produciendo las estrellas, las galaxias, los planetas, los cúmulos galácticos, etcétera, etcétera. Neutrinos, muy poco voy a decir, es otra componente oscura de la radiación que viene del exterior. En los últimos años, probablemente en física de partículas, el campo de los neutrinos ha sido de máxima interés. El estudio de los neutrinos, por ejemplo, que vienen del Sol o que se producen al final de cascadas por la incidencia de rayos cósmicos, protones en las capas superiores,
de la atmósfera ha revelado que los neutrinos son partículas que tienen masa no nula, han confirmado los mecanismos de funcionamiento del Sol y es la primera evidencia observacional de física que va más allá del modelo estándar, que entre sus hipótesis de partida asume que los neutrinos tienen masa nula. Ondas gravitacionales, este es un tema tan apasionante que no lo voy a discutir. Muchísimas cosas de gran interés. Y los rayos cósmicos, que es en donde me voy a concentrar. Los rayos cósmicos se descubren el año que viene, hará 100 años, un físico austriaco, Hess, premio Nobel de Física en el 36, descubre los rayos cósmicos. En el 32 se descubre la existencia del antielectrón, que lo había predicho Dirac unos años antes, y que es un tema que tiene gran conexión con el proyecto que mencionaré, y por lo tanto hablaré un poco más de lo que es antimateria. El descubrimiento del muón, que es el hermano mayor del electrón, en el 37 por Anderson y Niedermeyer, el descubrimiento del pión en el 47 por Powell, también premio Nobel de Física, y el descubrimiento de las partículas extrañas por Blackett, premio Nobel de Física en el 48. Victor Hess, físico austríaco, descubrió la existencia de la radiación cósmica en 1911, como he dicho, poco después de que, del orden de 10 años después, de que se pusiese de manifiesto la existencia de un fenómeno muy curioso, que es el fenómeno de la radioactividad, tanto natural como artificial. Y de hecho, él, en un globo sonda con un detector del tamaño de esta botella, observó que la radiación que medía en su instrumentación crecía cuanto más alto subía el globo sonda, lo cual era incompatible con radiación natural procedente de materiales que estuvieran en la superficie terrestre, que necesariamente tenía que diluirse cuanto más nos alejábamos de ella. Los rayos cósmicos han estado en el origen de la física de partículas elementales y la identificación, descubrimiento y estudio de muchos de los entes fundamentales se hace con experimentos de rayos cósmicos. Ya he mencionado el antielectrón, EMAS, los muones positivo y negativo, los piones, las partículas extrañas, etcétera, etcétera. Durante, diríamos, 30 años, la física de partículas elementales estuvo dominada por el estudio de la radiación cósmica en distintos laboratorios, por ejemplo en el Mont Blanc, en los Pirineos, en Bolivia, etcétera, etcétera. Es en 1955 cuando se descubre el antiprotón y a partir de ese momento casi todos los avances en física de partículas elementales se han hecho con aceleradores de partículas. Hasta recientemente, en donde el estudio de los neutrinos procedentes del Sol o procedentes de las cascadas atmosféricas ha dado un verdadero impulso al estudio de la radiación cósmica. Hoy tenemos una medida de los rayos cósmicos cargados interesante y su flujo, es decir, el número de partículas que llegan por un área de superficie, pues abarca 30 órdenes de magnitud. La energía máxima, que ya me he referido a ella al principio, la que se está estudiando entre otros sitios en Argentina, en La Pampa, es macroscópica, es del orden de 16 julios. La distribución angular de estas partículas cargadas es isotrópica, debido fundamentalmente a los campos magnéticos interestelares. Pero hay cuestiones pendientes, como entender bien cuál es su origen, de dónde procede. Probablemente procede de supernovas, cuáles son los mecanismos por los cuales adquieren una energía que he dicho al principio es incluso 5 órdenes de magnitud mayor que la se puede alcanzar en los aceleradores de partículas más potentes, saber si existe un valor máximo para esta energía
y finalmente cuál es su composición. Ya adelanto que mayoritariamente es protones y helio. El estudio de la radiación cósmica en función de la energía, la región de energía que se quiera estudiar, pues varía. No es lo mismo estudiar radios cósmicos de una energía como puede ser 10 a la 10 o 10 a la 11 electronvoltios, donde el flujo es muy alto, 100, 1000, 10.000 partículas por metro cuadrado y por segundo, y entonces con detectores que tienen poca aceptancia angular, poca superficie sensible, se pueden recoger muestras estadísticamente significativas. Que si nos vamos a los rayos cósmicos de muy alta energía, en donde llega a la superficie alta de la atmósfera del orden de una partícula por kilómetro cuadrado por año. Para el estudio de esto se necesita paciencia, mirarla durante largos periodos de tiempo y registrarlo en zonas instrumentadas muy extensas. Un problema que hay con el estudio de la radiación cósmica es que la radiación cósmica, cuando llega a la Tierra, refiero a experimentación desde Tierra, tiene que atravesar del orden de 100 kilómetros de atmósfera. 100 kilómetros de atmósfera es lo equivalente a 10 metros de agua o a 2,5 metros de aluminio. Por lo tanto, la radiación que llega a la instrumentación instalada en superficie no es la radiación cósmica primaria, es el resultado de la degradación de esta radiación cósmica primaria al ir interaccionando con el medio atmosférico. Y esto, para las partículas primarias de muy alta energía, 10 elevado a 20 electronvoltios, la cascada que se produce al final de la atmósfera puede dar lugar a varias decenas de miles de partículas, a partir de las cuales hay que reconstruir cuál es el valor de la energía primaria. Es imposible, obviamente, reconstruir su carga eléctrica y es imposible reconstruir su naturaleza. Si es plomo, si son núcleos de helio, de carbono, de hierro, de cobalto, etcétera, etcétera. Las tecnologías que se han utilizado normalmente son de tres tipos. Una es instalar, como hizo en su momento Víctor Hex en el año 11, instrumentación a bordo de globosonda. Eso es una tecnología que en los últimos 20 años ha evolucionado bastante. El problema que se tiene es que debido a perturbaciones meteorológicas, las condiciones en las que se toman los datos son un tanto inestables. La vida media de un globosonda en la atmósfera son del orden de 20 o 30 días. Se puede poner instrumentación a bordo de satélites, pero ahí el problema que hay es que a bordo de satélites o de plataformas espaciales se puede poner instrumentación de un determinado peso, con unos ciertos requisitos, y también está para lo de muy alta energía, esas matrices extensas de instrumentación que pueden cubrir decenas, incluso miles de kilómetros cuadrados. Algunos ejemplos, por ejemplo, para el estudio que comentaba antes en Argentina, el laboratorio Pierre Auger Sur, que está en Malargüe, La Pampa. Esto, la persona que se dio cuenta de cuál era el mecanismo por el que se formaría radiación cósmica secundaria fue el francés Pierre Auger, en 1938, y de ahí el laboratorio se denomine laboratorio Pierre Auger. Ejemplo de experimentación con instrumentación a bordo de globosonda es un experimento que lleva unos 15 años operando, que es BESS. Ejemplo de un experimento que ha empezado a tomar datos en el año 2006, es Pamela, un experimento con una fuerte componente italiano y que ha ido a una órbita a 700 kilómetros de la superficie terrestre a bordo de un satélite propulsado por un cohete ruso. Y más recientemente hay un experimento en gran parte sponsorizado por la NASA, que es Fermilab, que lleva desde hace un par de años tomando datos, esencialmente datos de radiación electromagnética, no de rayos cósmicos cargados.
El experimento que voy a describir brevemente es un experimento que utiliza una plataforma singular, que es la Estación Espacial Internacional. Y no solo nosotros nos hemos dado cuenta de que es un lugar excepcional, por lo que explicaré a continuación, sino hay algunas otras propuestas para medir la radiación cósmica de extraordinariamente alta energía, midiendo los efectos de fluorescencia y la radiación Cherenkov que producen los rayos cósmicos de ultra alta energía. Tengo que hacer un paréntesis breve para hablar de un tema que es muy relevante para el experimento que yo estoy haciendo, que es AMS para la Estación Espacial Internacional. La existencia de un universo de antimateria. La existencia de antimateria fue formulada por Dirac, Premio Nobel de Física, y esta es una transparencia que recoge un párrafo de su discurso de recepción del Premio Nobel de Física el 12 de diciembre de 1933. Se dio cuenta de que tanto a la hora de describir, por ejemplo, el comportamiento del electrón, la ecuación relativista como la ecuación formulada en el contexto de la teoría cuántica, la masa aparecía al cuadrado. La masa al cuadrado se puede interpretar como el producto de la masa por la masa con signo positivo o el producto de la masa por la masa, ambas con signo negativo. Y Dirac se preguntó, ¿qué es la masa con signo negativo? Y así surgió la teoría de la antimateria. Esto se le ocurrió cuando tenía 27 o 28 años. Lo que él predijo es que para cada partícula con masa m existiría su correspondiente antipartícula, que tendría las mismas propiedades estáticas, por ejemplo, la masa, caso de ser una partícula inestable, la vida media, el spin, etcétera, que las partículas. Aunque algunas de ellas tendrían signo opuesto, como por ejemplo la carga eléctrica o los números cuánticos. Estas partículas fueron descubiertas, como diré ahora, por los rayos cósmicos y se han estudiado hasta la saciedad en los aceleradores de partículas. Y en este discurso, Dirac escribía lo siguiente: debemos considerar más bien un accidente que la Tierra y presumiblemente todo el sistema solar contenga una preponderancia de electrones negativos y protones positivos. Es bastante posible que para otras estrellas ocurra lo contrario, esto es, que estén formadas predominantemente por electrones positivos, que se llaman positrones, y protones negativos, que se llaman antiprotones. Los dos tipos de estrellas tendrían exactamente los mismos espectros luminosos y no habría forma de distinguir entre ellas con las técnicas astronómicas actuales. Esto es el discurso de recepción del Premio Nobel 1932. Pocos años después, o antes del 32, entonces fue en el año 31, el físico americano Anderson descubre la existencia de electrones con carga eléctrica positiva, y esto es la confirmación de que la teoría de Dirac, al menos en lo que al electrón concierne, es correcta. Descubrimiento del antielectrón. Y de ahí que en 1936 reciba el Premio Nobel junto con Victor Hicks, que había descubierto los rayos cósmicos. Desde entonces se ha descubierto la existencia del antiprotón en el año 55, también Premio Nobel de Física para Owen Chamberlain y Emilio Segre. Se ha descubierto la existencia de antideuterones que se pueden fabricar en el laboratorio, y desde hace no muchos años, en experimentos realizados en el decelerador de antiprotones del CERN, se han descubierto la existencia de antiátomos. Una de las personas que descubrieron el antideuterón en 1965 es Leo Lederman, Premio Nobel de Física, y Samuel Ting, que
está aquí con un colaborador, Marcos Cerrada, y conmigo, en la Plaza de Toros de las Ventas en junio de 1967. A esta persona me referiré posteriormente. Durante muchos años se ha estudiado experimentalmente la producción de partículas en los aceleradores y se ha comprobado hasta la saciedad que efectivamente, de acuerdo con la teoría de Dirac, para cada partícula existe su correspondiente antipartícula. Y, más recientemente, que para cada átomo y para cada núcleo existe su correspondiente antiátomo o antinúcleo. Sin embargo, en el año 64, estos dos físicos americanos, en un experimento en el Laboratorio Nacional de Burkevich, en el que yo pasé 3 años, pusieron de manifiesto, estudiando las propiedades de partículas que se pueden fabricar artificialmente en aceleradores, pero que también aparecen, como ya he dicho al principio, entre los residuos de la radiación cósmica, producto de las interacciones de protones en la atmósfera que dan lugar a estas cascadas de partículas, las partículas extrañas, descubren que a nivel del 1 por 1000 hay diferencias sutiles en algunas propiedades entre las partículas y las antipartículas, en concreto para determinados modos de desintegración. Los caceros son partículas extrañas que viven entre 10 elevado a menos 8 y 10 elevado a menos 10 segundos. ¿Qué nos dice el universo sobre la existencia de materia y antimateria? Pues si el universo surge a partir del vacío cuántico, si se producen electrones con carga eléctrica negativa, se tiene que producir igual cantidad de antielectrones con carga eléctrica positiva. Si se producen quarks, se tienen que producir igual cantidad de antiquarks para que el balance sea el estado superneutro del vacío. ¿Qué es lo que ha ocurrido en estos 14.000 millones de años de existencia del universo? Que por algunas razones la evolución del universo ha sido asimétrica, ha desaparecido completamente, y completamente tengo que cualificar lo que se entiende más adelante, y realmente, al menos en las medidas que hemos hecho en la parte próxima de nuestra galaxia, no tenemos traza de existencia de antimateria. ¿Cuál es el mecanismo por el cual un universo que por sus condiciones iniciales debía de contener en su estado inicial igual cantidad de materia que de antimateria, ha degenerado en un universo que aparentemente, claro que hay que profundizar en las medidas que se han hecho hasta la fecha, y es lo que va a hacer el experimento en el que yo ahora mismo trabajo, porque ha evolucionado a un estado en donde se ha perdido esta simetría. Esto lo he comentado anteriormente, medidas que no son especialmente precisas ni de larga duración, pues no han podido detectar antimateria primaria en la radiación cósmica. Cuando vino Stephen Hawking a visitar la sala en donde estamos montando el instrumento para el espacio, nos dijo que, bueno, el hecho de que no se vea antimateria en la parte de nuestra galaxia que de momento es experimentalmente accesible no nos debía preocupar, ya que en el universo es posible que haya de los de 100.000 millones de galaxias, y en cada una de ellas hay 100.000 millones de estrellas. Por lo tanto, para excluir que existe antimateria en el universo, hay que mirar muy lejos, galaxias muy lejanas, y realmente tener una medida a gran escala, en gran detalle y en profundidad del universo. Es difícil medir, detectar la existencia de antimateria, especialmente con experimentos en tierra, porque una de las propiedades que tiene la antimateria es que en contacto con la materia se aniquila y se producen fotones, radiación electromagnética. Por lo tanto, si se quiere hacer una medida de la existencia de antimateria cósmica primaria, lo que hay que hacer es evitar la materia y, por lo tanto, salir de la atmósfera. Y hay que medir la carga eléctrica
Y la única manera que nosotros sabemos de medir el signo de la carga eléctrica es utilizando la curvatura de las partículas cargadas en un campo magnético. Por lo tanto, la receta es relativamente sencilla. Para medir, detectar la existencia de antipartículas en un determinado rango de energía, tenemos que ir fuera de la atmósfera y construir un espectrómetro magnético. La antimateria se produce en laboratorio con altísima facilidad hoy en día y de hecho se ha utilizado para muchas cosas, entre ellas para descubrir nuevas partículas y nuevos fenómenos. Y eso ha ocurrido en Stanford, donde un acelerador lineal ha producido colisiones electrón-antielectrón, en el CERN en los años 80, en los experimentos UA1 y UA2, se producían colisiones antiprotón-protón a muy alta energía, y ahí se descubrieron los agentes propagadores de la interacción débil, lo que se ha llamado la luz débil. Y en el CERN, en muchos experimentos, uno de ellos en el que yo trabajé durante 20 años, se han estudiado las colisiones electrón-antielectrón a muy alta energía, y como resultado de esos estudios se ha determinado que el número de constituyentes fundamentales es un múltiplo de 3. Hay 3 electrones, hay 3 tipos de neutrinos, 3 tipos de quarks con carga más 2/3 y 3 tipos de quarks con carga menos 1/3 y sus correspondientes antipartículas. Y lo mismo ha ocurrido en Fermilab. De hecho, la antimateria es extraordinariamente interesante para aplicaciones prácticas. No me quiero meter en detalles, pero probablemente todos sabéis lo que es la tomografía por emisión de positrones. Y ahí se utiliza la antimateria, antielectrones, que se producen en el proceso de desintegración espontánea de determinados elementos radiactivos que en contacto con los electrones de los átomos del tejido humano producen un proceso de aniquilación. Ese proceso de aniquilación da origen a radiación gamma, a radiación de fotones, y la medida precisa del origen de esa radiación fotónica y de su energía nos permite determinar la localización de determinado tipo de tumores. No solo eso sirve para hacer la detección de tumores nocivos, sino también se pueden utilizar haces de antipartículas, por ejemplo, haces de antiprotones, para determinar su efectividad, su eficiencia en el tratamiento de tumores. Y hay un experimento en el CERN, que es el experimento CEL, que nos dice que probablemente la irradiación con antiprotones sea significativamente más eficaz, menos dañina que la irradiación con protones e infinitamente menos dañina que la irradiación con fotones, los temibles rayos X. Dicho esto, ya creo que os he dado una idea de lo que son los rayos cósmicos, lo que hasta la fecha han contribuido al entendimiento de cuál es la estructura de la materia a escala de distancias pequeñas, la ventaja de salir fuera de la atmósfera. Entonces voy a decir 3 palabras sobre la Estación Espacial Internacional, que es la plataforma que hemos elegido nosotros para hacer este experimento. La plataforma Estación Espacial Internacional tiene el tamaño de aproximadamente un campo de fútbol, 110 por 75 metros, tiene el peso de unas 415 toneladas, el panel, gracias a unos 400 metros cuadrados de paneles solares, suministran electricidad del orden de 90 kilovatios, tiene un volumen presurizado de 1.150 metros cúbicos, hay módulos de habitación, módulos de laboratorio, módulos logísticos. Es un proyecto cuya aprobación se hizo en el año 93 para sustituir a la estación rusa Mir. La construcción se inició en el año 98 y se ha terminado en este año. El coste de esta instalación es 157.000 millones de dólares. Y su construcción se ha hecho con la flota de los transbordadores de la NASA. Ahora mismo hay espacio para una tripulación de 7 personas,
La órbita por la que se mueve es del orden, oscila entre 330 y 480 kilómetros, y la inclinación es del orden de 52 grados. Esta es una foto que me ha llegado antes de ayer, de cuál es ya el aspecto de la Estación Espacial Internacional hace unos días, completamente terminada. Y esto es una fotografía de uno de los transbordadores de la NASA. Originalmente eran 5, ya solo quedan 3, ha habido 2, el Challenger y el Columbia, que han desaparecido en accidentes fortuitos, con los astronautas que se encargan de transportar parte de esa instrumentación para equipar la Estación Espacial Internacional. Se han requerido del orden de 80 vuelos de los transbordadores espaciales para construir esta superplataforma. Se han hecho experimentos desde hace ya algunos años en investigaciones biológicas, ciencias físicas, ciencias de la Tierra, educación, desarrollos técnicos, etcétera, etcétera. Y en los próximos años va a haber cantidad de experimentos pequeños en estas disciplinas científicas. En esa plataforma queremos instalar un espectrómetro magnético que se llama AMS, Alpha Magnetic Spectrometer, y ya lo he dicho, ¿por qué en la Estación Espacial Internacional? Pues porque la órbita está por encima de los 350 kilómetros y a esa altitud realmente hay 1 billón español de veces menos densidad atmosférica que en la superficie terrestre, está la potencia eléctrica, podemos subir excepcionalmente, solo va a haber un detector de estas características de unos 15 metros cúbicos de volumen, pues un instrumento de 7 toneladas. Y, en principio, nos habían dicho que podíamos estar del orden de 3 años. Eso, desgraciadamente, nos impuso determinadas restricciones en la construcción de este instrumento, restricciones que ya demasiado tarde han desaparecido y que nosotros vamos a estar durante toda la vida de la estación, que se calcula que será hasta el año 2028. Nosotros solo vamos a poder estudiar una parte del espectro, porque aunque el detector no es pequeño, son 7 toneladas, pues solo vamos a ser realmente sensibles estadísticamente a la parte del flujo que es del orden de partículas por metro cuadrado por segundo. Lo que hemos hecho es una colaboración internacional de las que se hacen en física los experimentos de física de altas energías, unos 500 físicos e ingenieros, pequeña comparada con los experimentos del LHC, en donde trabajan o han trabajado del orden de 3.000 personas. El director de esta colaboración, ya lo he mencionado, es el profesor Ting. No solo descubrió el antideuterón, sino en el año 74 descubrió el quark C, el quark charm, quark con encanto, que fue realmente la gran revolución de la física en la segunda mitad del siglo XX. Este es el acuerdo bajo el que funciona este proyecto, que es un acuerdo entre la NASA, que nos iba a permitir estar 3 años en la Estación Espacial Internacional, nos iba a conceder 3 vuelos de transbordadores, hacer la gestión del proyecto, y el Departamento de Energía, que haría la gestión de la ciencia, se encargaría de dirigir la construcción del instrumento, las reviews de determinados comités de expertos, organizar la colaboración internacional, etcétera, etcétera. Decía Dal Golding, que fue director de la NASA hace bastantes años y fue el que nos aprobó el proyecto, de que el espacio es un medio extraordinariamente hostil y hasta que uno no empieza a trabajar en temas espaciales no se da cuenta de lo difícil que es hacer experimentación en el espacio. Primero porque hay limitaciones tanto de peso como de potencia eléctrica, como ancho de banda para el control del experimento y la transmisión de los datos. Las diferencias de temperatura son del orden de 100 grados, los efectos de microgravedad, el movimiento de fluidos, como pueden ser líquidos o gases en esta instrumentación, desafía un poco la intuición a la que estamos acostumbrados.
los efectos de vacío. El envejecimiento de determinados materiales es distinto en condiciones de vacío que en las condiciones atmosféricas. Los fenómenos de vibración a la hora de lanzar un instrumento al espacio, del orden de unos 3 o 4 Gs, los problemas de aceleración, la resistencia a la radiación. Los sistemas tienen que ser redundantes y fiables, ya que no hay manera de reparar o de mejorar las prestaciones de los instrumentos. Y también hay que tener en cuenta que hay un mapa copiosamente poblado de antimeteoritos. En estas órbitas hay probablemente el orden de varios miles de artilugios lanzados al espacio en los últimos 50 años. Y en el caso de que se quiera hacer un imán, como nosotros pretendíamos, superconductor, las dificultades de hacer criogenia y superconductividad en el espacio exterior. La historia de AMS-02 es una historia larga, como todos estos proyectos de gran envergadura. La idea original de utilizar una plataforma espacial del premio Nobel Luis Álvarez y de George Smoot, con el proyecto Astromac, que nunca se llegó a hacer, y el origen de la propuesta de un experimento concreto data del año 94, donde se escribió un artículo para la revista Nuclear Instruments, que es un espectrómetro para estudio de antimateria en el espacio. En el 95 se hace la NASA de OEA en el proyecto. Nosotros nos integramos en el año 97. Hay un primer vuelo de pruebas en el año 98 a bordo de un transbordador espacial. En el año 2003, cuando ya estamos inmersos en la construcción de AMS-02, se produce el accidente del Columbia, se cancelan los vuelos de los transbordadores, la NASA nos elimina del manifiesto de vuelos. En el 2006 se reanudan los vuelos de transbordadores. Empezamos en el 2008 la integración de AMS-02 en el CER. En el año 2009 el Congreso y el Senado aprueban un vuelo específico para subir a AMS-02 a la Estación Espacial Internacional. En el año 2009 se designa una tripulación para la misión STS-134 que nos visita. En el año 2010 la NASA decide prorrogar la vida útil de la estación, hasta que debía terminar en el 2011 hasta el año 2028, y anuncia que el final de los vuelos de los transbordadores tendrá lugar en el 2011. En el 2010 nosotros hemos terminado el experimento, la construcción del experimento, hacemos unos test en los laboratorios de la Agencia Espacial Europea, y como consecuencia de esos test y de la larga vida que se le da a la Estación Espacial Internacional, nos vemos, si no obligados, casi a reconfigurar el experimento. En agosto, el 26 de agosto, hemos trasladado el instrumento desde el CERN hasta el Kennedy Space Center. Os voy a enseñar algunas fotos. Y el 27 de febrero del 2011 está previsto que a bordo del Endeavour volvemos a la estación. Voy a saltarme muchas cosas. El vuelo precursor tuvo lugar en junio del 98 a bordo del Discovery. Este es el Discovery ya en la rampa de lanzamiento, con algunos colaboradores. Otra foto. Este es el momento del lanzamiento, con aceleración de 3 Gs y con un ruido vibracional de orden de 150 decibelios. La tripulación, con Franklin Chan Díaz, un astronauta de origen puertorriqueño que fue esencial en que las cosas funcionen desde el primer momento. El transbordador es un aparato curioso porque despega como un cohete, vuela como un satélite y aterriza como un avión. El coste de cada vuelo son 400 millones de dólares. En una primera fase, los depósitos que tienen combustible sólido se desacoplan, y en una segunda fase el depósito que tiene el combustible gaseoso se desacopla y se recupera. Fallos en la construcción de este depósito de grandes dimensiones es lo que
originó el desastre del Columbia. En ese primer vuelo, a bordo del Discovery, la idea era repostar la Estación Espacial Internacional Mir. Y esta es una fotografía tomada desde la Mir del Discovery con el detector AMS-01. Este es el momento en donde ya se inicia, después de 10 días, el vuelo de retorno del Discovery hacia la Tierra y el proceso, el momento de su aterrizaje en la pista del Kennedy Space Center el 12 de junio del 98. En base al éxito que tuvo esa misión, que en 10 días recogimos 200 millones de rayos cósmicos, escribimos 6 o 7 papeles científicos y pusimos de manifiesto la existencia de fenómenos nuevos, que no voy a mencionar, decidimos hacer una optimización del instrumento y, debido a la restricción que teníamos de permanencia en la estación de solo 3 años, decidimos apostar por un imán superconductor que generase un campo magnético 6 veces superior a la del campo magnético permanente, a la del imán permanente que se había utilizado en el vuelo precursor, y construimos una serie de detectores adicionales para mejorar la identificación de las partículas. El imán superconductor ha sido un instrumento con una construcción extraordinariamente difícil. Un imán que tiene 14 bobinas toroidales, un tanque está enfriado por 2.500 litros de helio líquido superfluido, que en principio, de acuerdo al cálculo teórico sobre el que se basó la construcción del imán, permite a este mantenerse a la temperatura de 2 grados Kelvin durante 3 años o más. El imán, ya dentro de la cámara de vacío del criostato, una vista del imán con el sistema de helio alrededor, el profesor Ting ayudando en tareas de soldadura y el profesor Ting feliz con su mujer cuando se ha terminado la parte de la construcción de los aislamientos del imán superconductor, que se hizo en una empresa procedente de Oxford Instruments en Oxford, en el Reino Unido. La contribución de España a este proyecto ha sido muy importante, ha sido dirigida por el CIEMAT, con una pequeña contribución del Instituto de Astrofísica de Canarias, y hemos querido participar en la construcción del imán superconductor y la construcción de un detector que utiliza el efecto de la radiación Cherenkov para medir la velocidad de las partículas cargadas con una precisión del 1 por 1000. Para eso hemos tenido que construir, sobre todo en el CIEMAT, en donde se hizo el montaje del contador Cherenkov, una sala limpia, algo de instrumentación, de utensilios de instrumentación se tuvieron que mejorar el Instituto de Física de Canarias. Hemos contado con la extraordinaria colaboración de CRISA, que es una de las compañías líderes en el mundo para la electrónica espacial. De hecho, es la compañía que ha diseñado, construido el sistema de anclaje de los módulos ATV de la estación de la Agencia Europea del Espacio en la Estación Espacial Internacional, y hemos utilizado las instalaciones del INTA, del Ministerio de Defensa, para hacer test espaciales. La cualificación espacial necesita hacer los test de cualificación necesarios, que implican test de vibraciones, ciclaje térmico, etcétera, etcétera. Y hemos contado también con el asesoramiento de un organismo público de investigación, el CEDEX del Ministerio de Fomento, con gran experiencia en la construcción de imanes y en técnicas de superconductividad. No voy a decir mucho más ni de esto ni de esto. Un contador Cherenkov necesita fundamentalmente 3 elementos: un radiador, donde las partículas que inciden a una velocidad que es superior a la velocidad de la luz en el radiador produce un cono de radiación luminosa en la parte visible del espectro electromagnético, que se llama radiación Cherenkov, y midiendo la velocidad, midiendo el diámetro del cono Cherenkov
se mide su velocidad y midiendo la densidad de fotones en el perímetro del cono se mide la carga eléctrica. Lo que nosotros queremos es hacer un detector que sea capaz de medir la velocidad de las partículas con la precisión del 1 por mil. Este es el plano en donde se registra los fotones Cherenkov con un reflector que nos ayuda a optimizar reflejando los fotones que salen a un determinado ángulo, y aquí es una de las fases de montaje en donde hemos instalado, lo hicimos en el CIMAD, los blindajes para protección por impacto de micrometeoritos. Luego esto se ha llevado a Ginebra, al CERN, en una sala limpia, y aquí está listo para el ensamblaje final, y ya ha ensamblado la parte inferior del experimento con otros distintos sistemas de detección que integran el detector completo. Aparte de eso, yo he sido el responsable de las relaciones internacionales, en concreto con el CERN, con el que gestioné que este instrumento se hiciera, se ensamblase en el CERN. Conseguí el espacio para hacer una sala limpia de 700 metros cuadrados de clase 10.000. Aquí estoy firmando el acuerdo con el director de investigación del CERN. Y no solo eso, sino que en el CERN se pudiera construir el centro científico, el centro de control y el centro científico de este proyecto. La integración de este instrumento en el CERN ha sido muy laboriosa. Como dije hace un rato, en el año 2009 se nos asignó una tripulación que vinieron a visitarnos en octubre al CERN. Aquí estamos en casa del profesor Ting, con los 6 miembros de la tripulación, con Javier del Verdugo, que ha sido colaborador mío importantísimo en este proyecto, ha trabajado bastante más que yo, de hecho. Y durante el periodo del noviembre a febrero del 2009, el detector completo se ensambló en el CERN. De ahí lo llevamos al simulador espacial de la Agencia Europea del Espacio, en el centro STEC en Norwich, donde durante 3 meses estuvimos haciendo test en profundidad. Lo más importante que había que hacer era someter este instrumento a las condiciones de ciclado térmico en vacío que va a experimentar en el espacio y medir cuál era la carga de calor del imán, esto es, cuánto líquido helio superfluido consume por segundo, para ver si con la reserva, el depósito de 2.500 litros, puede aguantar un determinado tiempo. El resultado de todas esas pruebas y determinadas sugerencias debidas a la NASA, en concreto la NASA tenía ciertas precauciones, ciertas reservas al uso del helio líquido superfluido en el espacio debido a la experiencia que hubo en el CERN con el helio líquido superfluido, produjo pues realmente graves daños en 3 kilómetros del acelerador LHC. Pues nos decidimos a hacer un cambio, cambiar el imán superconductor por el imán permanente que habíamos utilizado en el vuelo precursor y modificar ligeramente el espectrómetro. Esto lo hicimos en un tiempo récord, desde abril hasta mediados de julio. A mediados de julio hicimos un test definitivo en el haz de pruebas con electrones, protones, antielectrones y antiprotones del CERN durante casi 15 días. Y el 24 de agosto empaquetamos el instrumento y lo llevamos al aeropuerto de Ginebra. Aquí estoy con uno de los ingenieros, de los 2 o 3 ingenieros, pero este es ingeniero del CIEMAT que ha participado en la fase final del ensamblaje del instrumento en Ginebra. Y aquí está otra vez el instrumento en el aeropuerto de Ginebra. Llegó un avión procedente de Irak, de las Fuerzas Aéreas Americanas, un C-5 Super Galaxy de tipo M, y el día 25 de agosto lo embarcamos. Una conferencia de prensa en donde participó Tim, participaron varios colaboradores y todos contamos un poco nuestras penas durante todos estos años,
Y el día 26 de agosto el avión, el C-5, aterrizó en la pista de lanzamiento y aterrizaje del Kennedy Space Center. Desde entonces lo trasladamos a lo que se llama Space Station Processing Facility, en donde ha empezado a hacerse las interfaces mecánicas y eléctricas con unos dispositivos que van en el transbordador y también el que ya está instalado en la Estación Espacial Internacional. Todo esto tuvo lugar en uno de estos edificios, con este edificio. Entre tanto, ya se ha empezado a equipar el transbordador que nos llevará al espacio. Estas son operaciones en las que no entro en detalle. Y lo que esperamos, es para lo que ahora estamos aprobados, es el día 27 de febrero de 2011 lanzar AMS al espacio a bordo de este transbordador. Después de 3 días llegará a la Estación Espacial Internacional y con la ayuda de los brazos articulados de la estación y del transbordador lo vamos a desplazar desde la bodega del transbordador hasta la plataforma espacial y será uno de estos miembros de la tripulación ST-134 el encargado de unir un cable de suministro eléctrico de la estación a otro cable del experimento AMS. Esta es su ubicación final y otra vista es esta. Entre tanto, para eso me voy a Ginebra la semana que viene, estamos en la fase final de discusión con el CER para la construcción de ese edificio que va a albergar el centro de control del experimento de Ginebra. El programa científico es importantísimo, ya he dicho algunas cosas y no voy a insistir. El estudio de la radiación cósmica en este intervalo de energías de larga duración. Esto, de hecho, tiene una importancia capital a la hora de programar los vuelos tripulados de larguísima duración, por ejemplo a Marte, para asegurar que las dosis de radiación no son letales. Vamos a medir pues hasta cobalto todos los núcleos cósmicos con mucha precisión, con altísima estadística y sus variaciones temporales. He hablado de búsqueda de antimateria en el universo. También vamos a coleccionar, por ejemplo, del orden de 2 billones de núcleos de helio y, a lo mejor, alguno de ellos un núcleo de antihelio. En caso de que no encontrásemos ninguno, lo que podemos es establecer unos límites superiores extraordinariamente competitivos y esto impondrá determinadas restricciones en nuestro actual entendimiento de cómo el universo ha evolucionado a partir del Big Bang. Y finalmente también nos he hablado de la existencia de materia oscura. El 20 y tantos por ciento, el 25% de toda la materia energía del universo es de tipo que no absorbe ni emite radiación electromagnética. Esta materia oscura o algunas variedades de candidatos para explicar la naturaleza de la materia oscura podrían aniquilarse en el centro, por ejemplo, de las galaxias, y esto perturbaría los espectros de los rayos cósmicos, como pueden ser antiprotones, positrones o fotones, y determinadas medidas de determinados cocientes de flujo pues nos darían indicaciones sobre la existencia de candidatos para explicar la naturaleza de la materia oscura. Ahí está el caso de los positrones y aquí está el caso de los antiprotones. Como dije en un determinado momento, los objetivos científicos de este proyecto están claros: el estudio genérico de la radiación cósmica primaria, buscar trazas de antimateria cósmica primaria, buscar indicaciones de procesos de aniquilación de determinado tipo de materia oscura. Esos son los objetivos que nosotros hoy tenemos, pero están basados en el estado actual del conocimiento, de nuestro conocimiento. La experiencia
en física de partículas elementales demuestra que una cosa es el propósito original de un esfuerzo experimental, la opinión de los expertos en base a conocimiento actual, y otro, cuáles son los descubrimientos que finalmente se hacen cuando con instrumentación novedosa exploramos una región hasta ese momento no explorada. Y realmente nunca coinciden. Por ejemplo, en el caso de el experimento, el acelerador AGS de Brookhaven, se quería estudiar pues, física básicamente nuclear, y ahí se descubrieron que había dos variedades de neutrinos, se vio que se violaba la simetría materia-antimateria, se descubrió un cuarto quark, y así ha ocurrido en prácticamente todas las grandes instalaciones que han entrado en funcionamiento en los últimos 50 años. Esta situación la ha resumido David Gross, Premio Nobel de Física 2004, por ser uno de los tres creadores de la teoría de la electrodinámica cuántica, de que al final el producto más importante de la investigación y del acopio del conocimiento es la ignorancia, en el sentido de poner límite a nuestro nivel de ignorancia, acotar el nivel de ignorancia. El mensaje final de la conferencia es que, para los que tuvieran algunas dudas, la única forma responsable de hacer acopio de conocimiento científico es a través de la investigación básica. La investigación básica tiene una forma de producir resultados que desafía la intuición humana, y he mencionado dos ejemplos en el caso de la antimateria para ubicar tumores en tejidos humanos y para desarrollar tecnologías que permiten combatirlos, como es el caso de la radiación con antimateria, y que las aplicaciones prácticas suelen ser imprevisibles. Esto es lo que hace la investigación un campo fascinante, pero con gran frecuencia de excepcional relevancia. Muchas gracias. Bueno, francamente ha sido, vamos a decir, un adjetivo alucinante, como se dice ahora. Vamos a ver qué preguntas surgen, cuáles son en este coloquio las cosas que queréis preguntar. Podéis preguntar hasta 5 preguntas cada uno, como máximo. No se oyen todavía. Bueno, todos a la vez. Está confuso, por lo tanto no quiero preguntar nada. Porque lo habéis entendido todo, casi todo, vaya. Bueno, vamos a ver. Yo quería preguntar también una cosa. He visto que primero se proyectaban imanes de superconductores a 2 Kelvin y todo eso, y que después hubo que desistir y pasar a imanes permanentes. Imán permanente quiere decir que es un electroimán, pero que no es superconductor. No, y que está construido, no necesita corriente eléctrica. Está hecho por módulos de un material que es una delegación de neodimio, boro y hierro, que es un imán que es permanente. Ajá. Y con eso lo que hemos, por construcción, hemos construido un imán que genera en el centro un campo magnético de 1500 Gauss, pero que tiene una peculiaridad, y es que no hay imán fuera del recinto de todo el imán está confinado en el interior del imán. Por una razón muy sencilla. La mayoría de los imanes que se construyen tienen lo que se llama un campo de fuga. El valor del campo magnético es distinto de cero fuera del volumen magnético. Esto está prohibido en la Estación Espacial Internacional por una cosa muy sencilla. Primero, porque el campo magnético, el vector magnético del imán, podría acoplarse con el campo magnético terrestre. Y entonces eso originaría movimientos en la Estación Espacial Internacional. Sería más difícil de controlar. Pero es que también la existencia de un campo de fuga podría afectar el funcionamiento de la instrumentación de navegación de la Estación Espacial Internacional. Entonces hemos tenido que medir
tanto en el caso del imán permanente como en el caso del imán superconductor. En el caso del imán superconductor es bastante complejo y por eso hay que ir a esa geometría con 14 toroides. Hemos medido que a distancia de 4 metros realmente el campo magnético de fuga es inferior a 1 Gauss. De acuerdo, muy bien, muchas gracias. Vamos a ver, ¿qué otra pregunta surge por aquí? Por este lado. Yo había tomado nota de una cosa también. Vamos a ver. Hombre, las ondas gravitacionales. Lo que se ha descubierto en los pulsares dobles es que parece que pierden energía y por lo tanto que la radian. Pero es energía, no ondas. ¿Las ondas se han descubierto o se ha visto en algún... La observación directa de ondas gravitacionales no se ha hecho. Lo que pasa es que la pérdida de energía que se produce en los púlsares binarios, esa pérdida de energía que afecta al movimiento de uno de los dos púlsares, eso está de acuerdo con la predicción de la teoría general de la gravitación de Einstein. La teoría general de la gravitación de Einstein dice que realmente ese efecto, la transmisión de ese efecto, pues se hace por el intercambio de gravitones, o sea, de ondas gravitacionales. Hay casi todos los fenómenos que ocurren a nivel, multitud de fenómenos que ocurren a nivel cosmológico, como podría ser, por ejemplo, la colisión de dos agujeros negros. Estos generan ondas gravitacionales. Lo que pasa es que dependiendo de cuál es el fenómeno cósmico que estemos estudiando, cuya probabilidad realmente a nivel de una simple galaxia es muy pequeña, que miran muchas galaxias, pues dependiendo del proceso cósmico, la frecuencia de esas ondas gravitacionales varía. Puede ser del orden de 10.000 hercios a puede ser pues una milésima de hercio. Y por lo tanto los sistemas que hay que construir para medir ondas gravitacionales de determinadas frecuencias, dependiendo de las frecuencias, son muy distintos. De hecho, ahora mismo hay en Tierra hay 3 grandes instalaciones que están midiendo ondas gravitacionales de alta frecuencia, donde el efecto cósmico original produce ondas gravitacionales que llevan una longitud de onda o una energía que corresponde a valores altos de la energía. Pero hay proyectos extraordinariamente ambiciosos de ubicar realmente sistemas interferométricos en el espacio exterior a millones de kilómetros de la Tierra para detectar ondas gravitacionales de pequeñísimas frecuencias, 10 a la menos 4 hercios. Lo que pasa es que son experimentos de una dificultad, sobre todo los espaciales, y de un coste extraordinario. Pero hay, de hecho, un proyecto, que es el proyecto LISA, que es el Large Interferometer Space Antenna, en donde es posible que dentro de 7 u 8 años se lance un prototipo para ver si esos interferómetros que se quieren construir pues podrían realmente ayudar a desentrañar fenómenos cósmicos que den lugar a ondas gravitacionales de pequeñas frecuencias, de muy pequeñas frecuencias. Muy bien, gracias. Ahora ya la última pregunta, me parece que... sí, a ver. Micrófono. En el acelerador de partículas dijo que se produjo un fallo. ¿A causa de qué fue? La red magnética del LHC es una red magnética superconductora. De hecho, la masa fría de ese acelerador, masa fría enfriada a 1,8 grados Kelvin, o sea que es más frío que el espacio exterior. Por el espacio exterior, la temperatura, la radiación del fondo de microondas, que es 2,7 grados Kelvin. Para eso se necesitan, en la fase final de enfriamiento, se necesita del orden de 1 millón de litros de helio líquido superfluido a esa temperatura, de 1,8 grados Kelvin. Que eso va enfriando por un determinado sistema, que es el sistema de inmersión de los imanes en helio líquido superfluido a esa temperatura. El control de todo el sistema
ha requerido del orden de unas 50.000 soldaduras de elementos criogénicos que están enfriados, que la temperatura forman pasar esa masa fría. Entonces, en un determinado momento se produjo un cortocircuito. Como consecuencia de ese cortocircuito, en una conexión eléctrica criogénica, se produjo una perforación de uno de los tubos por donde circula el helio líquido a esa temperatura. Al producirse esa perforación de ese tubo, se produce un escape, y en ese momento el helio líquido, que es 1000 veces más denso que el helio gaseoso, produce una explosión, porque el volumen se multiplica por un factor casi de 1000. Y esa explosión es la que realmente dañó severamente componentes de la red magnética y de todos los accesorios, desencajó de hecho los imanes de su sitio. Pues prácticamente 3 kilómetros. Y eso es lo que ha exigido realmente modificar gran parte de las soldaduras criogénicas, que necesitará una modificación más adelante, porque esos imanes, para funcionar y generar un campo magnético de 86.000 Gauss, la energía eléctrica que se necesita son de 12.000 amperios. Las soldaduras para conexiones eléctricas cuando circulan 12.000 amperios es una cosa que no es trivial. Y de hecho eso habrá una parada para conseguir asegurar que todas las conexiones eléctricas criogénicas resisten los 12.000 amperios. Ahora funcionan 6.000 y por eso solo está funcionando la máquina a 7 teraelectronvoltios y no a 14, y en definitiva ese es realmente el accidente: un cortocircuito, una perforación de un tubo de vacío que genera una explosión del helio líquido superfluido. Ahora está funcionando porque además se han mejorado todos los sistemas de seguridad. Cada vez que se ve que hay un incremento de una resistencia, se activa un sistema de protección, y la verdad lleva funcionando un año sin ningún problema. Pero por eso yo decía al principio, es una máquina extraordinariamente delicada y que no habrá que cantar victoria hasta que se termine el proyecto dentro de 20 años. ¿Ha quedado claro? Mala suerte. ¿Alguna otra pregunta? Nada más.